Ok, polimiseria. Muy bonito día para hablar de escuchar voces. Y como hablamos en este intro, antes de empezar a grabar, para pasar un poco el tema, es también entender la diferencia de los pensamientos que tenemos, pensamientos satánicos o de la criatura vieja o del hombre viejo, la parte caída que manifiesta por causa del pecado, y también el pensamiento que Dios nos revela en la alma, ¿no? Y hay la parte de escuchar voces, porque vemos muchas cosas en este año. Vi muchos en las noticias que gente escuchó voces para matar a alguien, porque Dios dice, unos dicen Satanás también habló, y hablamos de demonios, más hablando que si Dios nos ponga para escuchar voces. Y te pongo otra cosa, Moisés, cuando escribió los que Dios reveló, eran pensamientos o Dios habló. Y en la transfiguración, cuando estaba Jesús y Juan y Pedro, y escucharon, ¿esta era Dios hablando o llegó su alma de pensamiento que no todos escuchan? No, en aquella ocasión sí fue la voz de Dios que escucharon en el monte de la transfiguración, de eso no hay duda. En cuanto a Moisés, pues las tablas le fueron dadas, escritas por el dedo de Dios, digamos. Aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado, la lucha permanente en la que todos los hijos y hijas de Dios estamos. Una lucha que se da a nivel mental y es entre dos mentes, entre la mente, corazón, porque aquí hablamos de que la mente y el corazón es lo mismo, carnal, satánicas, y la mente de Yeshua, la cual es el Espíritu Santo y la recibimos tras el arrepentimiento. Antes del arrepentimiento no hay mente de Dios en nosotros, no hay Espíritu Santo, estamos desconectados. Y por otro lado estamos hablando de lo que sería escuchar voces. Ahí ya entramos en el terreno profundamente satánico, ya de posesión demoníaca. Entonces, la primera cuestión sería ver si realmente Dios habla con voz audible al ser humano o es por medio de su Espíritu Santo en la iluminación del alma, porque muchos y muchas creen que Dios sí habla con voz audible, y de que puede hablar con voz audible, claro que puede, pero ¿es este el camino que Dios escogió, hablarnos con voz audible? Yo me pregunto, porque si no, ¿para qué dejó la Biblia? ¿Para qué tenemos el documento? Por otro lado, Satanás es el que habla con mucha constancia, con voces audibles, y sin discernimiento la gente termina creyendo que es Dios quien le habló. Y en pensamientos, porque este es donde confunde mucha gente que están pensando y que están escuchando. Porque cuando gente habla de pensar, muchas veces se traduzca como escuchar, y ahí entra la parte que la persona es esquizofrenia, la persona tiene problemas mentales. No. Yo recuerdo de hijo, yo iría a decir que yo escuchaba cosas, mas eran mis pensamientos. Yo no escucho una voz en voz alta, mas sí mi pensamiento era una lucha. Y en esos tiempos también, pero más que yo traté de entender Dios por el sistema que me metieron, también llegó más confusión porque yo no entendí el amor de Dios. Y los dos juntaron como una fuerza y crearon una confusión de cómo es vivir, porque quiero ser bueno, Dios esto, voy al infierno. Es una constante hasta que llega el verdadero Dios para calmar y nos dar paz, que podamos empezar a discernir si es Él en nuestros pensamientos revelando o es un ataque que pasa todo el día. Tú dijiste muchas veces, y yo concuerdo, para más que Dios nos perdonó y nos limpió de las culpas, y Él ganó con su sacrificio, su resurrección, su sangre, hay un permanente, unas veces más que otros, de bombardeo de pensamientos terribles que tengo que someter y saber que no es yo. Y Dios me ayudando a pasar esto para no seguir en este cárcel que ahorita puedo salir gracias a Él. Sí, gracias a que tenemos la mente del Mesías, de Yeshua, podemos discernir
todos los pensamientos de la mente carnal, del corazón, y someterlos. Pero vuelvo a decir, aquí estamos hablando de voces audibles que muchos y muchas aseguran escuchar. Muchos de ellos se lo atribuyen a Dios y algunos otros, como el caso que pusiste de asesinos seriales, se han dado los casos, son entrevistados y ¿por qué hiciste esto? Y terminan diciendo, oí una voz que me dijo hazlo. Silvia. Sí, tenemos hermanos y hermanas que han circulado por la congregación, Silvia, Adolfo, otros. Ya no están. No, ya no están, porque esa situación de escuchar voces no procede de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Eso es un principio, sino de paz y de sabiduría y de reposo. Entonces esto de escuchar voces puede, y más bien no puede, viene de que hay falta de conocimiento de la revelación, falta de constancia de estudio, falta de oración también, y quizás también porque se tocan puertas que no se deben de tocar. O sea, si a una persona no le basta la Biblia y necesita ir a consultar otros documentos, ya hay algo ahí extraño, porque la Biblia, a pesar de toda la imperfección, hemos dicho, la revelación es perfecta. Entonces, lo primero que se ve en una persona que conoce a Dios es la paz y la claridad que tiene, porque la doctrina es muy sencilla, es muy clara. Y es un peligro esto de escuchar voces, porque lamentablemente la mayor parte de las personas no dicen que estas voces vienen de Satanás, dicen que viene de Dios. Y tenemos un ejemplo clarísimo, y el mejor, en Pablo, justamente en el falso Pablo. Pablo asegura no solamente haber oído voces, sino haber sido llevado al tercer cielo. Segunda de Corintios 12. Escuchó palabras que dice ahí son inefables decir. Él sí escuchó, y no a nivel mental nada más. Entonces, bueno, esa escritura, ese pasaje está dentro de los pasajes que deben ser revisados, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo está eso que escuchó voces especiales y que fue llevado al tercer cielo, al paraíso? Entonces, pues, cualquier persona que esté escuchando voces audibles, pues, está escuchando la voz del diablo. Yo no estoy negando la posibilidad de que Dios pueda hablar con voz audible, eso existe, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es sencillo, ahí está el plan. Discernir pensamientos, la diferencia, para que no estás confundido en este me confundió mucho, ya entendiendo, y entender también que el mente y el corazón es uno, el mente de Cristo, el mente de Yeshua, Mesías, el mente diabólico que nacimos y está en guerra. Y es relativamente fácil discernirla, porque todo lo que produce la mente carnal es satánico. O sea, ni siquiera habría que hacerle una revisión. Claro que no es tan sencillo porque la estrategia de Satanás es hacerse pasar por Dios para confundir a las personas que pues, son tibias, no conocen la doctrina bien, no están consagrados. Entonces son carne de cañón para Satanás. Pero una persona que está bien cimentada en la revelación, que está viviendo en la perfecta pobreza de Yeshua, en el juicio contra la criatura vieja, y todo esto para vivir en amor de perdón y de servicio, muy difícilmente lo va a confundir Satanás. Y va a distinguir entre lo que es una voz y lo que son los pensamientos, porque los pensamientos, como tú los dijiste, no escuchamos la voz audible de los pensamientos, pero los vemos para poder discernirlos. Si no los vemos, ¿cómo podríamos discernirlos? Porque estas voces también, los que dicen escuchar voces, también las escuchan en sueños, durante sueños. Eso es importante decir. Y como también hay pues ignorancia acerca de eso, creen que Dios habla todo el día por sueños. Y yo tengo una regla, por 100 sueños, 99 son satánicos y uno de Dios. Entonces el que confía en sus sueños, pues está perdido. Y el que quiere saber doctrina por medio de sus sueños, pues está peor todavía, porque entonces ¿para qué tenemos el documento escrito? O sea, Dios no es Dios de confusión, sino de amor y paz, punto. ¿Escuchas voces? Pues bájale el volumen
y no le creas a ninguna de esas voces, créele a la palabra de Dios, te la va a revelar si tú quieres servirlo. No como tú quieres servirlo, como Él quiere que sirvas. Cuando estaban las tormentas y Yeshua estaba con sus discípulos, todo caótico, mares son como los pensamientos. Y cuando aprendemos de Él, discernir la diferencia y empezar a confiar en Él, se calma esta tormenta. Mas si regresa el tormenta, que son pruebas para crecer, no te sientes que estás lejos de Dios, porque hay siempre ese ataque, porque el pecado sigue adentro, sigue en guerra. Y no te crees que Dios quitó el pecado. Él venció el pecado, se limpió las culpas y ahorita sigue esta guerra hasta que salimos de este cuerpo. Y con esta puedes tener más fuerza contra esta confusión que trata de también, más que decir que somos terribles, miserables, que somos, sin Dios, pues, quitar todo lo que somos y al final querer matarnos o que nos matamos a nosotros mismos, el que odia a Dios, ese pensamiento que odia a Dios y todo, que es básicamente Satanás en nosotros. Dios va a dar el poder, como dijiste, no es de confusión, es paz. Dios es paz. Así es, y la cura para esto no es un exorcismo ni un enclaustramiento monacal, sino empezar a mamar la doctrina directamente de Yeshua para que todas estas tormentas, estas voces salgan. La cura no es ir al psicoanálisis, porque ahí vas a ser diagnosticado de esquizofrenia y de psicosis. Y van a dar cosas como daron mi papá para calmar esas voces que va a abrir otras puertas. Así es. Entonces la única cura es muy sencilla, tan sencilla como la que le recomendó Eliseo a Naamán el sirio: zambúllete en el Jordán 7 veces. Eso simboliza, métete con Yeshua a la palabra para que haya claridad y paz, y toda esta confusión y ese vocerío que debe de ser un infierno para los que lo viven, pues salgan de ahí. Eso es posesión demoníaca, no es esquizofrenia. Esa es la terminología del psicoanálisis. Eso se llama posesión demoníaca. Hay niveles, pero repito, no busques un exorcista. Ve con Dios y Él te va a sanar. Polvo y miseria.